El Señor les bendiga, hermanos. El jueves pasado no pudimos tener la primera sesión, pero vamos a ver aquí los primeros capítulos de la carta a los Hebreos. No vamos a tratar el trasfondo histórico de la epístola ni el panorama general, que son los primeros dos temas que vienen en el plan de curso. Eso ya lo pueden ustedes checar como quiera en los libros de texto, y si no, el próximo lunes podemos hablar un poquito acerca de eso. Vamos a enfocarnos aquí en la epístola ya, en los primeros capítulos, y entonces vamos a comenzar. Vamos a comenzar entonces con los primeros 3 versículos de la epístola. Este párrafo lleva por título Jesús, la suprema revelación de Dios. Dice el texto: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Como es evidente, el texto no contiene una introducción característica del género epistolar, es decir, no tenemos la presentación ni del remitente, ni se menciona a los destinatarios. Tampoco se incluye una salutación o alguna doxología. El autor directamente presenta a Cristo como la revelación definitiva de Dios. Los versículos 1 al 3 constituyen el fundamento del resto del libro, son la tesis de la obra, así que vale la pena analizarlo con un poquito de detalle. Vamos a ver entonces el primer versículo. Lo primero que consigna el autor de la carta es la realidad de la revelación de Dios. Dios habló, dice el texto. Como dice el comentarista Bruce, esta afirmación inicial es básica para todo el argumento de la epístola. Si Dios hubiese permanecido en silencio, la situación de la humanidad hubiera sido desesperada, pero Dios ha hablado, su palabra reveladora, redentora y dadora de vida. Esta primera revelación tenía las siguientes características. Número 1, fue parcial. Dice el texto muchas veces, del griego polumeros. El adverbio aquí se puede traducir literalmente como en muchos fragmentos, es decir, que la revelación se dio de manera progresiva. Número 2, de distintos modos, como dice el texto, de muchas maneras, del griego polutropos, es decir, fueron muchos los medios y los recursos utilizados por Dios para revelarse. Dice la Cueva, fueron muchos los modos de comunicación, leyes, promesas, hechos históricos, poesía, símbolo, tipos, parábolas, alegorías, es decir, hubo una gran cantidad de recursos y de medios utilizados por el Señor para revelarse a los hombres en el Antiguo Testamento. Número 3, fue en una dispensación o época pasada. Dice el texto, en otro tiempo. Aquí el adverbio palai también se puede traducir como hace mucho tiempo. De hecho, desde la última voz profética, que fue la de Malaquías, pues ya habían pasado más de 400 años que no se escuchaba la revelación de Dios. Número 4, fue para otros destinatarios. La revelación fue dirigida a los padres, dice el autor, es decir, a los antepasados, los creyentes de aquella época lejana. Y número 5, fue a través de instrumentos humanos, por los profetas. Ellos solo fueron el canal para transmitir la revelación de Dios, y como humanos que eran, pues su conocimiento era limitado. Como dijo un autor, ningún profeta pudo captar el círculo completo de la verdad. Enseguida, en los versículos 2 y 3, el autor nos presenta a Cristo como la revelación suprema y definitiva. En contraste con la revelación veterotestamentaria, el autor nos dice de Cristo lo siguiente. Primero, Él es para este tiempo. Como dice el texto, en estos postreros días, o como se puede traducir también la frase en griego, en el final de los días. Los postreros días es el tiempo que comienza a partir de Jesucristo, es la edad presente. Son esos postreros días de los que se hablan en el Antiguo Testamento a través de profetas como Isaías, o aquellos días que menciona también el profeta Joel. Número 2, Él es la revelación definitiva de Dios. Nos ha hablado por el Hijo, dice el autor sagrado. Y aquí se deben considerar 2 puntos en esta frase. En primer lugar, el hecho de que esta es la revelación final. El verbo oristo así lo indica. No fue una revelación parcial ni progresiva, sino exhaustiva y definitiva. En segundo lugar, en contraste con los profetas que fueron instrumentos, Cristo mismo es la revelación.
En el texto griego no hay un artículo antes de la palabra hijo. De hecho dice el alesen gemín en huyo, a diferencia de la frase por los profetas, donde sí aparece el artículo. Cristo es el logos, es la palabra que revela plenamente a Dios. Número 3. Es dueño de todas las cosas. Dice el Hijo a quien constituyó heredero de todo. Por ser el Hijo, es dueño de toda la creación. Y aquí, hermanos, el concepto de heredero no debe entenderse en el sentido de una herencia que se recibe después de que muere un testador. Aquí hay que considerar el trasfondo veterotestamentario. Es heredero en el sentido de ser el legítimo dueño por ser el Hijo de Dios. Tiene por tanto autoridad sobre todo el universo. La frase precisamente se puede considerar paralela de la expresión el primogénito de toda creación que menciona Pablo a los colosenses, es decir, el universo le pertenece al Hijo. Número 4. El autor nos presenta también a Cristo como agente de la creación. Dice, y por quien asimismo hizo el universo. A diferencia de los instrumentos humanos que son criaturas, es decir, que fueron creados, el Hijo es presentado en relación directa con la obra del Padre. En esto concuerda Juan al decir, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pablo también dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Número 5. Nos presenta a Cristo como la perfecta revelación de Dios. Dice el escritor La Cueva, el versículo 3 constituye el más grandioso compendio de cristología que puede hallarse en toda la escritura. El autor nos ofrece dos razones para demostrar que Cristo es la corona de la revelación divina. Primeramente, nos dice que Cristo posee la misma gloria del Padre. Dice el texto, siendo el resplandor de su gloria. El término resplandor solo aparece en este versículo, es decir, es la única vez que aparece en toda la Biblia. Y el sentido de esta palabra es la de refulgencia o irradiación, es decir, más que el de un simple reflejo. Si utilizamos una analogía simple, el sol es un emisor, mientras que la luna refleja la luz que le provee aquel. Así que el resplandor al que se refiere este texto pues tiene más similitud con el sol que con la luna. Y el autor nos dice que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios. En el Antiguo Testamento el término usado para gloria es kabod, que según el diccionario de Kittel tiene como raíz el sentido de algo pesado, algo que da importancia, por ejemplo la riqueza, la honra. Y los mismos autores expresan que en relación con Dios pues denota aquello que hace a Dios impactante. Se relaciona con su manifestación y es por eso que se hace presente en el Sinaí, en el tabernáculo, en el templo. Y esa manifestación de la presencia divina siempre se presenta de manera excelsa, poderosa, que provoca temor, reverencia. Darle la gloria a Dios, por ejemplo, significa reconocer el peso de su deidad, sus atributos. Así que todas las perfecciones que están en el Padre se encuentran también en el Hijo. Ese es el sentido de la expresión, el resplandor de la gloria de Dios. Luego nos dice que Cristo posee la misma naturaleza de Dios. Dice el texto, la imagen misma de su sustancia. Esta expresión es similar a la anterior. Otras versiones traducen la expresión exacta de su naturaleza o la imagen fiel de lo que Él es. La palabra que se traduce como imagen es en griego carácter y se refiere precisamente a una marca, por ejemplo el grabado de una moneda, o bien a una representación fiel de algo. En el caso de los libros, por ejemplo, cuando se habla de un facsímil, se refiere a una copia idéntica, exacta del original. Ese es el sentido de la palabra carácter. Hay pues entonces una correspondencia fiel entre la naturaleza del Hijo y la del Padre, de manera que solo Cristo puede decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Número 6. Es sustentador de todo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo no solamente es dueño de la creación, sino que además la sostiene. Aquí el término griego que se traduce como sustentar,
que es Feró, también se puede traducir como conducir, llevar, dirigir. Es decir, que el universo está bajo el cuidado del Hijo de Dios, quien con su palabra lo sostiene, pero también lo conduce a sus propósitos, es decir, hacia su meta escatológica. Número 7. Es nuestro perfecto Salvador, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Este es uno de los temas que el autor va a desarrollar con más amplitud un poco más adelante. La completa purificación, que en griego es katarismon, es decir, limpieza, de nuestros pecados, fue llevada a cabo por Cristo. Y esto lo hizo, como dice el autor, por medio de sí mismo, es decir, a través de su propio sacrificio. No fueron actos continuos, sino uno solo. Por eso, habiendo realizado la obra expiatoria, nos dice el autor que Cristo se sentó. Y aquí viene el número 7, es decir, está exaltado en un lugar de máximo honor. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí la expresión tiene un trasfondo oriental, hermanos. Sentarse a la derecha de un rey era el máximo honor que una persona podía recibir. Habiendo culminado su obra entonces, Cristo fue exaltado hasta lo sumo, como dice Filipenses 2:9, a la derecha de Dios. Y es posible, a la luz de lo que dice en el 10, 12 y 13, que el autor tenga presente las palabras de David, las que dijo en el Salmo 110:1. Jehová dijo: mi Señor, siéntate a mi diestra. Las palabras del versículo 4 sirven también de conclusión al párrafo, a la vez que de introducción al tema de la superioridad de Jesucristo sobre los ángeles, que se va a desarrollar en los siguientes versículos, así que lo vamos a tratar en el siguiente tema. El segundo párrafo lleva por título Jesús es superior a los ángeles, abarca del capítulo 1:4 hasta el 2:18. ¿Por qué el escritor compara a Cristo con los ángeles? Hay algunos comentaristas que piensan que el autor deseaba contrarrestar la influencia del gnosticismo, pero es poco probable que esto fuera un problema entre los judíos cristianos. Seguramente se debió a la gran estima que tenían los hebreos hacia las manifestaciones angelicales. De hecho, el Antiguo Testamento registra este tipo de manifestaciones e incluso se les presenta como mediadores. Pablo dice que la ley fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Pero a pesar de la gran importancia que tenían los ángeles en ese proceso de revelación del pasado, nos dice el autor que Jesús es infinitamente superior a ellos. Como mencionamos antes, el párrafo anterior usa el versículo 4 como conclusión, pero este versículo es a la vez la introducción del tema. Jesús está por encima de los ángeles porque tiene un nombre más excelente nombre que el de ellos. Como dice el apóstol Pablo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Solo Cristo es Señor y solo ante Él se doblará toda rodilla. Enseguida el autor menciona varios argumentos citando 7 pasajes del Antiguo Testamento para demostrar por qué Cristo es superior. Aquí conviene aclarar, hermanos, que las citas que utiliza el escritor sagrado están tomadas de la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, por lo que si algunos de estos pasajes nosotros los buscamos en nuestra Biblia, no los vamos a encontrar. El Antiguo Testamento nuestro fue traducido del texto masorético, por eso esas diferencias que son mínimas, pero que en algún momento pues las vamos a notar. El primer argumento que cita el autor es Salmos 2:7. De esta manera demuestra que ningún ángel posee la dignidad de hijo que posee Jesús. Dice el texto: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Es una pregunta retórica que obviamente tiene una respuesta negativa. A nadie. Nadie disfruta de una relación tan estrecha con el Padre como la tiene Jesús. A diferencia de los ángeles, el Hijo es engendrado, no creado. El segundo argumento cita 2 de Samuel 7:14, que también aparece en 1 de Crónicas 17:13 y que mantiene el mismo tema. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Las palabras se referían originalmente a Salomón, pero la promesa no se agotaría en él. Los últimos profetas esperaban a un hijo de David, mayor que Salomón en los días venideros, en quien las misericordias de David se van a realizar adecuadamente. Así que es en Jesús en quien se cumple plenamente esta palabra.
El tercer argumento cita Deuteronomio 32:43 para demostrar que los mismos ángeles rinden adoración al Hijo de Dios. Continúa diciendo el escritor sagrado, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esta cita solo aparece en la Septuaginta. Ahí se lee, alegraos cielos con él y adórenle todos los ángeles de Dios. Es decir, que en nuestra Biblia, la Reina Valera, no la vamos a encontrar. El término primogénito, como ya mencionamos, se refiere a Cristo como dueño absoluto de toda la creación. El cuarto argumento encadena tres citas, Salmo 104:4, 45:6 y 7 y 102:25 al 27. A través de estos pasajes demuestra que a diferencia de los ángeles que son mensajeros y servidores, Jesús es el ungido, el Mesías de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Y más adelante dice, te ungió Dios, en los versículos 7 al 9. Jesucristo es un Rey eterno e inmutable. Los mismos ángeles son su creación. Pero tú eres el mismo, dice, y tus años no acabarán. Solo Cristo puede ser Rey de reyes y Señor de señores. El quinto argumento cita Salmos 110:1 y por segunda vez formula la pregunta retórica, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Obviamente la respuesta a esta pregunta también es negativa. Ningún ángel ha recibido semejante honor, y este es uno de los textos más citados en el Nuevo Testamento. Incluso el mismo Señor Jesús lo citó para evidenciar a los fariseos, para mostrar que no habían comprendido correctamente el sentido de ese pasaje. Solo el Hijo de Dios fue exaltado a la más alta posición y todos sus enemigos caerán postrados para ser hollados por él. Esta sección cierra en el versículo 14 con una pregunta retórica. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Los ángeles no se sientan, a diferencia del Hijo que dice que se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ellos están de pie para rendir adoración a Dios. El adjetivo ministradores en griego es leitúrgica, que tiene que ver con el culto. Ellos están para adorar, no para ser adorados. Ellos además reciben órdenes del Señor para que actúen a favor de los creyentes. El siguiente párrafo comprende los versículos 1 al 4 del capítulo 2. Esta sección no la vamos a comentar porque es lo que ustedes van a trabajar en la actividad. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes en la actividad? Pues simple y sencillamente una aplicación del pasaje. No van a tener que investigar tanto, no tienen que hacer una interpretación minuciosa, simplemente es leerlo y tratar de contestar las tres secciones que vienen en la actividad. Hay tres elementos principales en estos párrafos, tanto en esta actividad como en la siguiente, son dos las que van a trabajar. Y la primera parte es la exhortación, es decir, ¿a qué llama el autor de la epístola? ¿Qué es lo que tenemos que hacer con base en lo que ha hablado en el contexto anterior? Número 2, el ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Qué relato utiliza el autor del Antiguo Testamento para ejemplificar la exhortación que acaba de hacer? Y número 3, ¿por qué nosotros tenemos una mayor responsabilidad que aquellos que intervienen en el relato del Antiguo Testamento? Entonces básicamente es lo único que van a hacer. No tienen que escribir demasiado, simplemente con frases cortas, frases breves. ¿A qué nos exhorta el autor? ¿Qué ejemplo del Antiguo Testamento cita? ¿Y por qué tenemos nosotros mayor responsabilidad que aquellos del Antiguo Testamento? El siguiente párrafo se titula La encarnación del Hijo. Cristo mayor que Adán. Abarca de los versículos 5 al 18 del capítulo 2. La primera parte de este párrafo, que abarca de los versículos 5 al 8, nos habla del plan de Dios con la humanidad. Este párrafo, aunque menciona nuevamente a los ángeles, lo hace ya de manera breve para establecer un contraste entre el hombre y Jesús. El reino venidero, dice el autor, no estará sujeto a los ángeles, sino a un hombre. Dice el comentarista Juan Carlos Ceballos que, por ejemplo, las sectas de Qumran aún esperaban que el Mesías y su reino estarían sujetos a un arcángel. El escritor usa el Salmo 8 para señalar que a pesar de no ser merecedor,
pues dice: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Dios le confirió al ser humano una honra ligeramente menor que la de los ángeles. Le coronó, como dice ahí, de gloria y de honra. Lo distinguió del resto de las criaturas. Además, lo puso como administrador de la creación. El mundo estaba a los pies de Adán y de su descendencia. Dice el texto: y le pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero el versículo 8 nos habla del fracaso del hombre. El hombre no pudo cumplir el plan divino. Dice ahí: pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El hombre, como dice el comentarista Carlos Morris, está caracterizado por la servilidad y no la soberanía, la degradación y no la dignidad. Las cosas no le están sujetas. Está sujeto más bien él a las enfermedades que no puede erradicar, a los desiertos que no puede hacer florecer, pero sobre todo vive dominado por el pecado. No puede controlarse tampoco a sí mismo. Entonces, lejos de cumplir el ideal divino de gobernar, de ser administrador, el hombre fracasa en cumplir los designios de Dios. Pero los versículos 9 al 13 nos hablan del nuevo hombre. El plan de Dios no quedó anulado por el fracaso del ser humano. El autor dirige ahora nuestra atención hacia Cristo, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, dice el versículo 9. El primer Adán fracasó, pero ahora ha llegado el postrer Adán. El que es resplandor de la gloria divina tiene que hacerse hombre, identificarse plenamente con nosotros, con nuestra naturaleza, para poder cumplir el plan de Dios para la humanidad. Es con Él, los creyentes unidos a Él, que van a reinar. Pero para que esto sea posible, Jesús debe someterse al padecimiento de la muerte, como dice ahí el versículo 9. Habrá que probar primero el sabor de la muerte y será perfeccionado por aflicciones como autor de salvación antes de llevar muchos hijos a la gloria, como dice el versículo 10. Y aquí hay que detenernos un poquito. La frase perfeccionarse por aflicciones no habla de que Jesús fuera imperfecto moral o espiritualmente. Aquí el verbo perfeccionar, del griego teleio, tiene también los sentidos de completar, de acabar, de cumplir. Significa que él habría de llevar a cabal cumplimiento su experiencia con el sufrimiento para poder simpatizar de manera plena con los hombres. Esta identificación con la humanidad hizo posible que aquellos que son salvos, los santificados, como dice el versículo 11, fueran integrados a la familia de Dios. Por tal motivo, Jesús, como dice el mismo versículo, no se avergüenza de llamarlos hermanos. Las tres citas del Antiguo Testamento que siguen a continuación, en los versículos 12 y 13, sirven para probar que Cristo es la cabeza de un nuevo orden de humanidad. Así se anticipa el día en que Él conducirá a las multitudes redimidas en alabanza a Dios Padre. En esos textos se ve al Mesías plenamente identificado con la humanidad redimida, no solo en su naturaleza, sino también en la fe que profesan en Dios. Los versículos 14 al 18 nos hablan del propósito de la encarnación. Nos explica la necesidad de la encarnación del Hijo de Dios. Los hijos, que en griego es pairía, niños, son los redimidos referidos versículos antes. Es la descendencia de Abraham, sin que eso signifique que solo se limite a judíos. Son los hermanos. Como son ellos, los hombres, y no los ángeles, el objeto de la salvación, Jesús debe participar de carne y sangre. Y entonces el escritor menciona dos propósitos de esa participación. En primer lugar, rescatar a los hombres del imperio de la muerte. Dice el versículo 14 y 15, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mediante la muerte en la cruz, Jesús va a despojar al diablo de su poder sobre los hombres. Aquí la palabra destruir no significa aniquilar o matar, es decir, no iba a destruir en el sentido de matar al diablo, sino anular, abolir o cancelar su poder.
Satanás se valía del miedo para esclavizar a la humanidad. Usaba el temor de la muerte como un arma para controlar a la gente. Su reino es de tinieblas, de muerte, pero sus artimañas se volvieron inútiles contra los creyentes que ahora disfrutan la vida eterna en Cristo. Ellos no deben temer más ya a la muerte física, porque como Jesús mismo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En segundo lugar, o el segundo propósito, es convertirse en el sumo sacerdote idóneo para la humanidad. Jesús debía ser en todo semejante a nosotros para llegar a ser el sacerdote ideal que satisficiera todas las necesidades nuestras. Y puesto que se identificó plenamente con las debilidades propias de los seres humanos, con excepción del pecado, es capaz de ser un sacerdote misericordioso. En contraste con los sacerdotes descendientes de Aarón, que varias veces fueron desleales a Dios, nos dice el autor que Jesús fue fiel en cumplir su servicio a favor nuestro. Asimismo, como vencedor de la tentación, no solamente comprende nuestra situación, sino que además tiene el poder de brindarnos auxilio, de socorrernos, para que enfrentemos con éxito nuestras pruebas. Continuamos con los temas de la hora número 4. El párrafo que vamos a ver a continuación es el capítulo 3, versículos 1 al 6, que lleva por título Jesús es superior a Moisés. En los primeros 6 versículos de este capítulo, que comienza con una exhortación, el autor sagrado nos va a mostrar la superioridad de Cristo sobre Moisés. Sabemos de sobra el sitial de honor que ocupa este personaje en la religión judía como libertador y legislador, pero el escritor va a demostrarnos que a pesar de su grandeza, Moisés solo es una sombra de la realidad final que es Cristo. El versículo 1 nos habla de la identidad de los creyentes. Es una exhortación que inicia con un par de calificativos que describen la naturaleza de los que han creído en Cristo. Les llama primeramente hermanos santos, porque pertenecen a la familia de Dios y han sido apartados para el servicio a Dios. Son además participantes del llamamiento celestial. Ellos tienen la promesa de ser parte del reino de Cristo. Aquí la exhortación del autor es a fijar su mente en Jesús, a quien él llama el apóstol y sumo sacerdote. Se le llama apóstol porque al venir a la tierra se convierte en un embajador. Vino a este mundo como enviado del Padre a cumplir su misión salvadora. Pero es también el sumo sacerdote perfecto, por su plena identificación con la humanidad y por su estrecha filiación con Dios. Es decir, es perfecto mediador entre Dios y los hombres. Ya en los versículos 2 al 6 comienza la comparación entre Cristo y Moisés. La comparación se enfoca en señalar las semejanzas entre ambos y sus diferencias. De ambos se dice que son fieles, ahí en el versículo 2 y 3 así se consigna. El versículo 3 cita de manera indirecta Números 12:7. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Del mismo modo, Jesús fue fiel a quien lo envió y lo constituyó sumo sacerdote. Ambos están también sobre la casa de Dios, y por la explicación del versículo 6, entendemos que la casa no es el tabernáculo, sino el pueblo de Israel. De hecho, en Jeremías 12:7 y Oseas 8:1 se hace referencia a Israel precisamente como casa de Dios. Es a Israel a quien guiaba Moisés, a quien instruía, a quien dirigía. Y Jesús está también sobre el nuevo pueblo de Dios, la iglesia, los redimidos por él. Pero ¿por qué Jesús es mayor que Moisés? Bueno, Jesús tiene mayor gloria porque Moisés mismo también es miembro de la casa, pero Jesús es su constructor, dice el autor. Se pone de relieve la dignidad divina de Cristo porque Él es creador igualmente que el Padre. Otra gran diferencia, hermanos, es la relación de ambos con la casa. Dice el escritor que Moisés era solo un siervo en esa casa. Un digno papel sin duda, pero más excelente es Jesús, porque Él es hijo sobre, es decir, es dueño y tiene mayor autoridad. Además, el ministerio de Cristo es más trascendente, pues la labor de Moisés era solo, dice ahí en el versículo 5, para testimonio de lo que se iba a decir. En otras palabras,
Él solo era figura de lo que ahora se iba a cumplir plenamente en Jesucristo. Y este párrafo cierra entonces con una breve exhortación en la que, como dijimos, el escritor explica que la casa de Dios somos los creyentes en Jesús. Pero para seguir siendo parte de esa casa es necesario mantener la fe y no avergonzarnos, sino retener con orgullo, que ese es el sentido de la palabra gloriarse, la esperanza en Cristo. Enseguida tenemos un nuevo párrafo que es otra exhortación donde se habla del peligro de la incredulidad, que abarca de los versículos 7 al 19 del capítulo 3. Esta parte también es parte de la actividad que ustedes van a hacer, es decir, es la segunda actividad en la que tienen que señalar la exhortación a la que se nos llama, el ejemplo del Antiguo Testamento y el por qué nosotros tenemos ahora una mayor responsabilidad que aquellos. La siguiente sección lleva por título Jesús es superior a Josué. Abarca de los capítulos 4:1 al 13. La exhortación del párrafo anterior, que es en la que ustedes trabajaron, cita el Salmo 95, que registra la desgracia del pueblo de Israel, el cual perdió la oportunidad de entrar en el reposo divino a causa de la incredulidad. Ahora en este párrafo desarrolla con más amplitud este tema del reposo. El autor no hace una comparación explícita ni detallada entre Josué y Jesús, aunque de manera indirecta afirma que el Señor es mayor que Josué al ofrecer el verdadero reposo para el pueblo de Dios. La exhortación del versículo 1, temamos, tiene sentido a la luz del ejemplo de Israel. Afirma que la promesa de entrar en el reposo de Dios aún está vigente, pero existe también el riesgo de quedarse fuera. La buena noticia del reposo ha sido anunciada también ahora, tal como se hizo con la generación israelita del pasado, que como ya se explicó quedó fuera por su falta de fe. Dice el autor, no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Luego, a partir del versículo 3, comienza a explicarnos el concepto del reposo. En contraste con lo que dijo de los israelitas, dice que los creyentes en Cristo hemos creído y entramos en el reposo. Esta palabra, entramos, ya de inicio nos dice que de lo que habla el autor sagrado es una bendición que ya se disfruta en el presente. Dice el comentarista Kistemaker, la promesa de Dios se ha transformado en una realidad según su plan y propósito divinos. Pero ¿qué es el reposo de Dios? El autor nos remite a dos contextos. En primer lugar, el reposo de la creación, el séptimo día. Dice el versículo 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Hace referencia al cese de la obra creadora de Dios. No se refiere a que Dios estuviera cansado, sino que había culminado su obra, estaba ya completa, era perfecta. Como dice el comentarista Wright, disfrutó el sentimiento de satisfacción y reposo que surge de dar cumplimiento a una tarea. Y entonces el hombre recién creado podía disfrutar de esa creación junto con Dios. Adán y Eva tenían la bendición de estar en una perfecta comunión con Dios, libre de maldad. Así que este reposo se convierte en un cuadro del reposo espiritual que se basa en la completa y perfecta obra de Cristo. Pero este reposo, desgraciadamente, es interrumpido por la irrupción del pecado en el mundo. En segundo lugar, nos habla del reposo de Canaán. Y otra vez aquí, dice el versículo 5, no entrarán en mi reposo. Israel salió de la esclavitud de Egipto con la promesa no solamente de llegar a una tierra de abundancia y prosperidad, sino que además se convertirían en el pueblo de Dios. Serían, como dice Dios mismo, un reino de sacerdotes, gente santa, que disfrutaría de las bendiciones divinas. Pero los que reciben esta promesa no entran por rebeldes, por incrédulos. Y los que entraron tampoco experimentaron la bendición en su totalidad, porque muchas veces también fueron incrédulos. Por eso no tuvieron descanso, sufrieron constantemente a causa de enemigos hostiles. Así que enseguida el autor explica que ahora tenemos un nuevo reposo en Cristo. Dice ahí en el versículo 6 y 7, por lo tanto, puesto que faltan que algunos entren en él,
y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El Salmo 95 fue escrito muchos años después de que Israel ya se había establecido en Canaán. El autor lo cita para demostrar que todavía existe una promesa de reposo para el pueblo de Dios y argumenta que esto no sería posible si Josué les hubiera dado el verdadero reposo. La conclusión a esto es: queda un reposo para el pueblo de Dios, según el versículo 9. Y acerca de lo que significa este nuevo reposo, algunos comentaristas piensan que se refiere al cielo. Hay otros que piensan también que habla acerca de la comunión íntima con Dios que ahora disfruta el creyente. Es posible que abarque ambos conceptos. Dice otro autor: para el creyente en Cristo el reposo o descanso comienza en el momento de la conversión. Es decir, desde que se convierte a Cristo ya uno descansa en la obra redentora del Señor. Ya no se vive abrumado por la carga del pecado, porque en el Señor encontramos perdón y paz. Dice el autor: el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas, según el versículo 10. Además, dice este mismo autor, ese reposo va a continuar cada día, a cada paso del camino. Durante todo el proceso de nuestra vida cristiana podremos disfrutar de ese reposo porque estamos, como dice Pablo, en los lugares celestiales en Cristo. Pero todavía no hemos llegado a ese día glorioso en el que vamos a disfrutar ya sin medida y por toda la eternidad todo lo que Cristo ha provisto para nosotros. Así que se disfruta desde ahora, pero también alcanzará su plenitud en la vida eterna. Los versículos 11 al 13 son la conclusión del párrafo. Termina con una exhortación y una advertencia. En primer lugar, los llama a poner el máximo esfuerzo, poner todo el empeño. Procuremos, esforcémonos por entrar en el reposo para no seguir el ejemplo de las generaciones pasadas que fueron desobedientes. Los judíos están siendo tentados a abandonar la fe. Estos cristianos están expuestos a apostatar, a volver a sus antiguas tradiciones, corren el riesgo de perder el reposo definitivo, y por eso los llama el autor a poner el máximo esfuerzo por no alejarse. En segundo lugar, les advierte de la capacidad de la palabra. Ella puede discernir entre aquellos que creen y los que son incrédulos. Describe enseguida las características que tiene la palabra de Dios. Es viva porque permanece para siempre, porque tiene poder vivificante. Es eficaz porque es efectiva, produce resultados. Es más cortante y penetrante. Dos características que provienen de la analogía de la espada, porque la palabra de Dios tiene la facilidad para llegar hasta lo más profundo del ser. Es capaz de juzgar, es decir, tiene el poder para evaluar, para juzgar los pensamientos, los sentimientos. Es por ello que no hay forma de escapar de la mirada omnisciente y escrutadora de Dios. Lo más secreto de los hombres está expuesto de manera clara ante Él, y aquellos que persisten en alejarse van a tener que dar cuentas al Señor. Bien, hermanos, con esto terminamos nuestro breve estudio de los primeros párrafos de la carta a los Hebreos. Si tuviesen alguna duda, alguna pregunta, háganmelo saber a través del WhatsApp. Por lo pronto, trabajen en las actividades 1 al 4. Cualquier duda que tengan también sobre la tarea, háganmelo saber. Nos vemos el próximo lunes. Dios me los bendiga.